Bien, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Para mí siempre es un gran honor compartir con la Escuela de Estudios Judiciales y pues esta invitación que me han hecho para abordar este tema tan importante y bueno, tan de moda de algunos años para acá, ¿verdad? La verdad es que el tema de garantías mobiliarias es un tema que es vanguardista. Yo siempre lo he dicho, es una ley muy adelantada en muchos aspectos. Y por supuesto que como todas las leyes, pues tiene sus bemoles, ¿verdad? Tiene algunas cuestiones que aún hay que analizar a profundidad y algunas incidencias que se van a venir dando en la tramitación de las ejecuciones judiciales. Pero vamos a tratar de abordar en estas dos sesiones eh, lo más que se pueda de ejemplos prácticos, de cuestiones sustantivas y lo más importante, la ejecución judicial, qué es lo que ocurre, ¿verdad? En los juzgados cuando se plantean esta clase de, de ejecuciones, ¿verdad? Pues bueno, les voy a comentar, yo tuve la dicha de que por parte del Registro de Garantías Mobiliarias y de su registradora me pudieran compartir una ley para cada uno de ustedes. Entonces le comentaba yo al licenciado Figueroa y también a la doctora Pimentel que esas leyes las voy a tener en el juzgado para que se les pueda entregar un ejemplar a cada uno de ustedes. La ley contiene pues los reglamentos, las reformas y es un estuchito que nos mandaron con mucho cariño de parte del Registro de Garantías Mobiliarias, ¿verdad? Para incentivar el estudio en este tema tan importante. Tal vez el martes coordinaremos cómo pueden empezar a mandarlas a traer con listado para que todos tengan pues la ley, ¿verdad? Así que voy a compartir pantalla. Yo les he preparado una presentación. eh, es un poco larga, pero vamos a tratar de ir abordando los temas más importantes de las garantías mobiliarias. Y me dirán ustedes si ya les aparece en pantalla. Yo creo que ya. Si es visible, lista. Buenísimo. Bien, entonces vamos a abordar, como les decía, los temas más importantes y tal vez yo voy a dar un espacio al final para que puedan ir planteando sus preguntas en el chat, tanto hoy como el otro martes, ¿verdad? Para que podamos ir abordando y no dejando o esclarecer las dudas que se puedan y las que no, pues las investigamos. Tiene desactivado su micrófono. Ahí ya está activado, ¿verdad? No sé por qué estaba desactivado, pero bueno, vamos a, bien, entonces, perdonen, vamos a iniciar entonces. Vean, primero vamos a partir de que es una garantía mobiliaria. Y si ustedes se recuerdan, en el derecho romano había un aforismo que se refería a, al poco valor que tenían los bienes muebles en la antigüedad, que ya no es lo que ocurre en este tiempo. Antes se utilizaba ese aforismo rebus mobilis res bilis, qué significaba ese poco valor que tenían y en la antigüedad se iban más por la garantía inmobiliaria o los bienes inmuebles que con una garantía mobiliaria, ¿verdad? Hoy por hoy, el tráfico mercantil y la economía como tal nos requiere pues, la creación de cierta normativa y ciertos mecanismos y procedimientos para que los préstamos de alguna forma sean más expeditos, más viables, sean más rápidos para las pequeñas empresas, grandes empresas, para todas las empresas informales, incluso, ¿verdad? Ya la mayoría de bancos tiene esta situación contemplada con algunos formularios y algunas cuestiones que se les piden de perfiles económicos y patrimoniales de las empresas para poder acceder a un préstamo que incluso hay bancos que en 2 horas pudieran acceder a dar un préstamo con una garantía mobiliaria. Y es por eso que es tan importante este tema tan innovador, tan vanguardista, porque permite que todas las personas tengan acceso rápido a efectivo, ¿verdad? A dinero, y pues obviamente va a incentivar la economía
la economía de todas estas empresas. Empecemos definiendo qué es una garantía mobiliaria. En esta diapositiva yo les pongo más o menos qué es una garantía mobiliaria y establece que es toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación del deudor con el acreedor. Esta garantía pues puede ser un inventario de una empresa, productos agrícolas, ganados, semovientes, maquinaria, equipo, cuentas por cobrar, cualquier situación que podamos nosotros, con el cual podamos garantizar el cumplimiento de esa obligación y que tenga que ver con un bien mueble, ¿verdad? Y por eso es que es importante comprender bien esto para que no nos vayamos a desviar en el tema medular de las garantías mobiliarias. No sé ni por qué se me está poniendo así, pero bueno. Bien, la garantía mobiliaria como tal, pues forma parte de los derechos reales, como sabemos, antes teníamos la prenda en el segundo libro de nuestro Código Civil y en esa razón pues forma parte de los derechos reales, ¿verdad? Que es lo mismo a un bien físico que soporta esa garantía o la deuda, ¿verdad? El cumplimiento de la obligación para poder asegurar que el acreedor pues reciba de vuelta lo que ha prestado, ¿verdad? Esta puede ser con posesión o sin posesión. Aquí van a ver más adelante por qué es importante tenerla en posesión o no. De ahí se derivan algunas cautelares importantes. Lo importante es con relación a que cubre todo el monto, cubre el capital, la deuda principal, cubre los intereses, cubre gastos, cubre costas procesales y de hecho el procedimiento no se puede dar por finalizado si no se cuenta con con todo el pago, ¿verdad? Tal vez si pudieran decirle a los que tienen encendido su micrófono que pudieran dejarlo apagado para que no nos interrumpa porque todos estamos escuchando ahorita un poquito de ruido, ¿verdad? Entonces, les decía, también la ley permite, en cuanto a la constitución de las garantías, libertad para poder acordar los términos de estos contratos, ¿verdad? De estas obligaciones y las condiciones que lo van a regir. Entonces, si se dan cuenta, es una ley que no tiene tantos formalismos, ni siquiera en sede judicial tiene tantos formalismos, fíjense. Y eso es lo bonito de esto. Tenemos también, déjenme que voy a quitar esto, ahí está, que está pues creada para pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Para que tengan ese acceso rápido al crédito y es por ello que el propio procedimiento, lo que se crea en esta ley, permite de alguna forma que también este acreedor que tiene la buena fe y la voluntad de poder dar ese crédito rápido, también le devuelvan a él mediante los procedimientos de cobro de una forma expedita su dinero, ¿verdad? Un marco de seguridad jurídica, por supuesto, que está la ley y las reformas que han tenido, las reformas han venido a que se puedan ejecutar de una manera más rápida en sede judicial. También pues tiene obviamente toda la cuestión de la constitución, modificación, las prórrogas, la extinción y la ejecución de las garantías mobiliarias, ¿verdad? En la propia ley se crea el registro de garantías mobiliarias, que obviamente sabemos que si aún y cuando tengamos todas las leyes, no vamos a poderlas hacer efectivas si no se cuenta con las instituciones y los mecanismos procesales correctos y adecuados para que esto funcione, la tecnología incluso, ya sabemos pues nosotros que en el registro de garantías mobiliarias usted mismo inscribe su garantía, ¿verdad? Usted mismo va a inscribir la forma de cómo quiere ejecutarla y usted mismo puede imprimir este documento que puede presentarse ante el tribunal, ¿verdad? Entonces, no tiene tantos formalismos como sí pudiera tener algunas otras instituciones para poder ser ejecutadas en tribunales. Por eso les pongo ahí, el registro pues es una herramienta eficiente y transparente también para poder registrar esta clase de garantía. Los procedimientos pues más rápidos, ¿verdad? Que lo que fijan al final es que el acreedor garantizado le devuelvan su dinero o su inversión, lo que tenga el préstamo que haga a estas personas o a estas entidades,
a estos pequeñas empresas de una forma rápida, ¿verdad? Promueve también la inversión extranjera, por supuesto, y también sirve para eficientizar, perdón, el mercado de los créditos de las pequeñas y medianas empresas, que son los PYMEs que ven ustedes ahí, ¿verdad? Eh, Todo esto está regulado en los decretos que ya van a tener ustedes a la mano para poderlos leer con detenimiento. Son un poco grandes, ¿verdad? Por eso les digo que hay que tomar un tiempo. Por supuesto que en uno o dos sesiones pues no podemos abarcar a totalidad todo, pero vamos a intentarlo. Bien, ¿cuál es el objeto de la garantía mobiliaria? Sea esta que tenga posesión o no tenga posesión. Aquí obviamente se refiere a bienes, a derechos presentes y futuros. Y esto es importante porque usted incluso pudiera dar en garantía mobiliaria una cosecha, ¿verdad? ¿Qué permite mejor dicho, requiere del deudor garante que tenga un derecho posesorio sobre el mismo, ¿verdad? Con ello puede perfectamente las partes pueden acordar un contrato con una garantía mobiliaria, ¿verdad? Lo que no ocurría antes, por ejemplo, en nuestro código de 1877, eso no era permitido, había una limitación específica de poder dar en garantía los bienes porque siempre se le daban al acreedor. Pero ahora está esto pues reformado, modificado desde hace varias décadas y entonces contamos con esta maravilla. También la constitución de la garantía a través de un contrato o por ley, puede ser en contrato privado, van a ver más adelante cómo se puede hacer, y también por ley porque la propia legislación le dice a usted cómo poder crear este contrato, bajo qué términos, pero siempre bajo la libertad de ejecución, ¿verdad? Sea en forma privada o sea en sede judicial, ¿verdad? Garantizar el cumplimiento, pues por supuesto ese es el objeto principal de la garantía mobiliaria, garantizar el cumplimiento de esa obligación, que sea hoy o mañana, ¿verdad? En el futuro. Y pues obviamente hay ciertos derechos que son inherentes al acreedor garantizado para su cobro, incluso para tenerla en posesión inmediatamente. También se consideran bienes muebles de cualquier tipo y eso es muy importante porque entonces pudiéramos nosotros pensar o ver con la persona que vamos a hacer este contrato, tener la libertad de poder decidir sobre qué bienes muebles yo puedo crear una obligación de esta categoría. Bien, ¿cómo se constituye la garantía mobiliaria? Les decía, la propia ley establece que por acuerdo privado, por ley, por acuerdo privado, pues obviamente esto va a ser entre el deudor garante y el acreedor garantizado, ¿verdad? O a través de una cláusula específica que ya los notarios y la mayoría de bufetes o abogados litigantes ya han creado sus propios acuerdos privados para poder llevar a cabo un contrato de esta categoría y posteriormente incluso poderlo ejecutar de forma privada, no necesariamente tienen que acudir a sede judicial. Y también se puede acordar algún anexo o alguna cuestión específica que complemente ese contrato. Y por ley, que es la que nos vamos a concentrar en esta charla, pues obviamente no requiere tanta formalidad, sí tiene algunas cuestiones específicas que la ley ordena que tenga que llevarse, pero se puede documentar por cualquier medio, incluso electrónico, ¿verdad? Por medio de un correo electrónico se pueden hacer maravillas con esta clase de garantías. Lo único es que sí tenemos que registrarla, ¿verdad? También tenemos la responsabilidad por saldo insoluto, salvo pacto en contrario, pero el saldo insoluto sabemos que en esta clase de institución jurídica la vamos a poder cobrar por otros mecanismos que la propia ley nos da para poder pues, al final recibir y cobrar con lo que nos sirva del bien si existiera algún saldo insoluto. También los documentos en forma electrónica poseen el mismo valor que cualquier otro documento. No se necesita también la firma manuscrita o electrónica del registro, sino que ya van a ver ustedes que con el registro que se haga electrónicamente, pues ustedes lo pueden imprimir y eso hace las veces para poderlo presentar en un tribunal. No tenemos ningún problema con eso porque la propia ley lo ampara.
¿Cuáles son estos requisitos del contrato de garantías mobiliarias? Yo se los he puesto aquí más o menos resumidos, ¿verdad? Y son requisitos formales que no podemos dejar de tomar en cuenta al momento de la constitución de un acuerdo de esta categoría, ¿verdad? O del contrato. Aquí establece que puede ser un acuerdo, un contrato o convenio, sea escrito o por cualquier otro medio, pero siempre que a través de ese medio conste el consentimiento de las partes para, obviamente, para obligarse, para crear las condiciones y aceptar la garantía como tal. Los requisitos mínimos del lugar, fecha y todas las cuestiones del monto, sobre la descripción de los bienes que van a garantizar, ¿verdad? Los bienes muebles y las condiciones entre derechos y obligaciones que se pactan entre las partes, pues es indispensable que vayan en el contrato, ¿verdad? Las obligaciones garantizadas, los montos, los plazos, como todo contrato, ¿verdad? En su modo, tiempo, lugar, forma, ¿verdad? Tiene que ir también ahí de alguna forma escrito y detallado, más aún si es un acuerdo privado, ¿verdad? Eso, creo que esa es la que más da que hacer, y aún y cuando sea privado, siempre en algunas situaciones específicas del procedimiento acuden a sede judicial a pedir autorizaciones. Condiciones del seguro, si es que procede, dependiendo de la garantía que se vaya a dar también, la firma de las partes o la impresión dactilar, ¿verdad? Todos aquellos que no puedan firmar o pues pueden hacerlo a través de un testigo, eso lo regula también la ley, y algunos otros requisitos que no son obligatorios, se los resumí yo ahí, pero bueno, la ley nos da un margen ahí amplio respecto de la ejecución, ¿verdad? Voluntaria o privada, e incluso las cuestiones para la adjudicación en pago. Ya van a ver más adelante porque es que la propia ley establece estas condiciones, ¿verdad? O estos requisitos, mejor dicho. Bien, otras normativas que se regulan con esto, si ustedes lo ven ahí, van a ver que están, yo se las resumí, pero son un poco más, ya las van a poder leer ustedes con detenimiento cuando tengan la ley. Y bueno, la publicidad, ¿verdad? Para poder hacer estos derechos oponibles contra terceros, ¿verdad? Que es la inscripción como tal en el registro de garantías mobiliarias o la entrega de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado o a un tercero, dependiendo cómo haya sido pactado. En cuanto a obligaciones no dinerarias, la propia ley establece, ¿verdad?, la entrega de un objeto en posesión de tercero o cumplimiento de una obligación, ¿verdad?, pero siempre con inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Los depósitos de dinero en cuentas bancarias también lo regula, ¿verdad? Quiere decir que podemos nosotros disponer respecto de una garantía mobiliaria para el efecto. Los inventarios también se pueden constituir como garantía mobiliaria, y la propiedad intelectual, que también, si hay derechos inscritos en el registro de garantías mobiliarias, es perfectamente dable que se pueda dar en garantía mobiliaria cualquier situación de esto, algún diseño, alguna patente, una marca, ¿verdad? Todo esto lo tenemos como tal. Y el arbitraje, que tiene una cláusula compromisoria también, la propia ley lo establece si es que las partes pues lo van a decidir de esa forma, ¿verdad? También la unificación de todas las garantías mobiliarias, ¿verdad? En el registro, todo esto está debidamente explicado en la ley para que ustedes puedan leerlo con mayor detenimiento, ¿verdad? En cuanto al registro de garantías mobiliarias, pues obviamente tiene una modificación principal en este decreto 4-2008, ¿verdad? Es una dependencia que corresponde al Ministerio de Economía. Tiene pues la inscripción respecto de la constitución de una garantía mobiliaria, la modificación de esta, su prórroga, la extinción e incluso la ejecución, que es lo más importante para sede judicial, porque de lo contrario no se pueden ejecutar esta garantía, ¿verdad? También tienen formularios electrónicos, ¿verdad? Para poder inscribir estas garantías como un folio electrónico personal, ¿verdad? Y esto obviamente es en función del deudor garante, sin necesidad de contrato de crédito, y obviamente va a tener ciertos mecanismos de seguridad propios del registro como tal. El cobro en línea por inscripción, que también es un arancel vigente, ¿verdad? No por monto, sino que está allí pues fue una modificación, ¿verdad? Y también importante que el registro no califica ni prejuzga sobre la validez de los actos registrados, únicamente hace público el acto, ¿verdad?
donde se constituye la garantía mobiliaria y pues obviamente sí va a tener una calificación mínima, pero no es que vayan a haber rechazos o no sé, ¿verdad? Es más, no es tan formal como lo hemos venido nosotros viendo en otras cuestiones. Y bueno, tenemos aquí, en cuanto al procedimiento como tal de la ejecución de garantías mobiliarias, me refiero aquí específicamente a los tribunales de justicia, obviamente a los juzgados de paz civil, a los juzgados de instancia, estas garantías mobiliarias, ¿verdad? ¿Con qué, con qué es que se da inicio a un procedimiento de ejecución judicial? Y es primero, pues, que se dé el incumplimiento por parte del deudor garante, ¿verdad? Y entonces tengamos nosotros que acudir a iniciar el procedimiento de ejecución de garantía mobiliaria judicial. Esto con la reforma nos viene a decir que tenemos como obligación que inscribir en el registro de garantías mobiliarias no solo como tal la garantía, que es lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? Por la publicidad como tal, sino además se tiene que inscribir en el registro de garantías mobiliarias la decisión de parte del acreedor garantizado de iniciar cualquiera de los 3 procedimientos que la ley establece para poderlos ejecutar. La ley, de forma muy, de forma muy, lo explica muy bien, establece que son 3 los procedimientos para poder ejecutar una garantía mobiliaria, y eso ya es decidido por la parte en el documento donde se crean las condiciones de la obligación. Y estos son pues la subasta pública, la venta directa o la adjudicación de bienes. En cuanto a estos 3 procedimientos, es importante que los vamos a explicar cada uno con algunas incidencias y algunos ejemplos que les traigo yo, que seguro van a ser hasta la siguiente clase que podamos abordarlos, pero sí es importante que sepamos diferenciar los 3 procedimientos que tenemos para poderlas ejecutar. En un tribunal, si a la demanda no se acompaña no solo el registro de la garantía mobiliaria, sino el registro de la decisión de ejecutarlo mediante uno de los 3 procedimientos, no se le puede dar trámite, o pues la va a rechazar el juez. Y pues bueno, el problema es si no se rechaza y el ejecutado se da cuenta de una situación de estas, van a empezar las incidencias de inicio del procedimiento, porque como este es un tema todavía un tanto nuevo, van a ser pocas las cuestiones que han ido a amparo. Y además no solo por eso, sino porque dentro de este procedimiento tenemos limitado por principio de especialidad procesal no solo el recurso de apelación, sino también ciertas cuestiones a través de las cuales se puede intervenir para sanear estos defectos de forma, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que nos manda siempre a un proceso ordinario para poder discutir estas cuestiones. Yo siempre he dicho que eso tal vez de pronto debió haber sido un incidente o un proceso oral, pero pues la ley está establecido como un proceso ordinario. De pronto porque es el juicio tipo donde tenemos más oportunidad de probanza, pero bueno, ya vamos a ver más adelante en qué circunstancias es que se puede acudir a esta vía para hacer valer cualquier petición que no sea lo que establezca el procedimiento como tal de garantía mobiliaria. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver las subastas públicas en materia civil porque al final son subastas, son remates de los bienes, ¿verdad? Recordemos que en la subasta siempre vamos a perder todos, va a perder el Estado, van a perder las partes, porque el bien no se va a vender al precio que es, ¿verdad? Sino al mejor postor. Y de ahí que en cuanto al tema de ejecución de garantías mobiliarias, tenemos nosotros la posibilidad de cobrar un saldo insoluto, dependiendo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Pero bueno, con esto estamos un poco acostumbrados porque sabemos cómo funcionan las subastas públicas en Guatemala, a diferencia de otros países que funcionan de una forma totalmente diferente o en algunas legislaciones es oral. Aquí lo tenemos todavía escrito, pero pues sí, se van a dar ciertas cuestiones cuando las analicemos una a una que requieren ciertos formalismos
y como se va a complementar con el Código Procesal, pues no vamos a tener mayor dificultad para poderlas hacer valer, tanto para el litigante como para que el juez pueda resolver o pues nosotros como auxiliares judiciales podamos entrar a conocer estas cuestiones y poder dar un buen proyecto de la resolución. Ahora, con las otras dos formas, tal vez dejaría de último la venta directa, me refiero a la adjudicación de bienes. También estamos acostumbrados, pero como una fase específica en las vías de apremio posterior a la subasta pública, ¿verdad? Si es que la parte no va a hacer valer su derecho de salvamento del bien, en este caso lo único que se pide va a ser pues que se adjudiquen los bienes, pero me parece que estas dos formas de iniciar un procedimiento de cobro judicial de garantías mobiliarias no va a tener mayor problema. Sí tiene algunas incidencias que se van viendo en la práctica y que no están en la ley, pero vamos a verlas más adelante. Ahora, con la venta directa es un mecanismo procesal que la ley da y que a mí me parece maravilloso porque mediante esta forma de ejecución no se pierde tanto porque se puede vender al valor que se encuentra en el mercado, ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces aquí tenemos más libertad para poder vender el bien en el mercado sin necesidad de estar en una subasta, sin necesidad de hacer edictos, sin necesidad de un montón de cuestiones que las vamos a ver con detenimiento más adelante. Entonces, para que quedemos claros con esto, tiene que estar inscrita la garantía mobiliaria como tal. De hecho, la propia ley estableció un tiempo específico para poder trasladar todas las garantías e inscribirlas en este nuevo registro sin ningún arancel o multa o algún un cobro específico, y después de ese tiempo, pues ya todas las que se tuvieran que inscribir sí generaban un pago específico para la parte que iba a inscribir, ¿verdad? Y además de la inscripción de la garantía mobiliaria como tal, está la inscripción de la decisión de iniciar cualquiera de estos tres procedimientos para poder hacer el cobro correspondiente, sea subasta pública, sea venta directa o sea adjudicación de bienes. En la solicitud inicial hay que tener siempre a la vista los presupuestos procesales que tienen que ser observados por el juez de oficio. Cuando hablamos de presupuestos procesales, pues obviamente vamos a hablar de la competencia del juez, de la legitimación activa y pasiva y de la causa del proceso, ¿verdad? Que la tenemos contemplada nosotros en nuestro artículo 51 del Código Procesal. Estos presupuestos procesales que tiene que observar el juez de oficio al momento de dar a trámite una demanda de esta categoría son importantes porque no quiere decir que en el transcurso de la ejecución el juez no puede enmendar, por supuesto, pero la cuestión es que está un tanto limitada para las partes de poder plantear recursos, remedios y la apelación como tal, ¿verdad? Entonces sí es importante que se observe con relación a la competencia la cuantía. La cuantía en este caso de las ejecuciones judiciales se determina a través del monto de la ejecución y ahí quiere decir que no nos vamos a ir al artículo 8º de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que establece reglas de competencia por cuantía en cuanto a contratos de esta categoría, porque en ese artículo 8º nos dice que se basa en el monto del contrato y no en el monto del capital que se va a reclamar o del saldo. En cambio, en las ejecuciones de garantías mobiliarias se va por el monto que se está ejecutando, no por el monto del contrato, ¿verdad? Entonces, en razón de esto, van a existir muchas ejecuciones de garantías que puede ser que no se diluciden en sede de instancia, sino en sede de paz, ¿verdad? Y pues bueno, sobre esto también ya se han planteado dudas de competencia y a la Corte Suprema de Justicia ha establecido en duda de competencia que en efecto no es el valor del contrato, sino es el valor de la ejecución que se esté reclamando en ese momento. Sea de menor valor puede ser y en esa razón, aunque el contrato sea de mayor cuantía, si el monto de la ejecución es de menor cuantía, pues se tendrá que ir a un juzgado de paz por regla de competencia. Yo les pongo ahí, pues obviamente que con relación a la competencia también hay sometimiento de las partes, pues que se va a hacer en el domicilio del ejecutado o bien el domicilio del acreedor. Todo esto la ley lo establece para que lo pueda escoger
la parte que va a hacer valer esa ejecución judicial, ¿verdad? O bien donde se encuentran los bienes objeto de la garantía y da esas opciones de competencia para poder instar este procedimiento, ¿verdad? O bien también donde se contrajo la obligación. Todo esto queda a elección del acreedor por ley. Bueno, aquí les pongo yo que esta cuantía también se va a determinar dependiendo qué procedimiento es el que se ha decidido ejecutar, ¿verdad? Pero que obviamente vamos a tener que adjuntar a la demanda el contrato o el documento. Pero más importante que de ello es la constancia del registro de la decisión de ejecutar en cualquiera de las tres formas, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ir el contrato para que nosotros podamos establecer la legitimación, ¿verdad? Las partes, que si hay relación ahí con la causa y el interés procesal de cada una de las partes, ¿verdad? Esto se incorpora o se adjunta a ese escrito para que el juez pues, pueda validar toda esta información y de alguna forma pues, pueda admitir a trámite esa demanda, ¿verdad? Por supuesto que ustedes no me van a dejar mentir que en la práctica nos vamos a encontrar con algunas demandas que sean muy breves, pero que no porque sean breves estén malas, y demandas que estén con exceso de información y que tampoco esto las haga deficientes. Al contrario, cualquiera de las dos formas va a estar bien siempre y cuando lo que se le haga saber al juez pues sea claro y preciso, ¿verdad? Y que por lo menos lleve los documentos que acreditan ese derecho para poder ejecutar mediante este procedimiento cualquier garantía mobiliaria. ¿Puede rechazarse de forma liminar una ejecución? Claro, se puede rechazar de forma liminar, siempre y cuando usted tenga competencia, ¿verdad? Porque la incompetencia del juez no hace, no permite, mejor dicho, que el juez se pueda manifestar respecto del rechazo o la admisión, ¿verdad? Si se le olvidara al juez y la admite, pues entonces va a tener que ser otro mecanismo, pero si no, lo correcto, pues obviamente va a ser rechazar esa demanda. Ahora, si el juez no es competente para conocer, tampoco puede rechazar de forma liminar la demanda porque automáticamente no puede entrar a conocer una pretensión de la cual la propia ley le impide hacerlo. Y es por ello que entonces acudimos a la inhibitoria para que a través de esa autoinhibitoria se regrese esa demanda al centro de servicios auxiliares para que el centro la redistribuya nuevamente en el juzgado competente, ¿verdad? Pero ciertamente este rechazo liminar no permite contra él ningún medio de impugnación, porque la ley no lo ordena. Tiene limitado el recurso de apelación para el rechazo liminar, como si lo tenemos, por ejemplo, para cualquier otra ejecución civil o mercantil, sea una acción cambiaria o sea cualquier ejecución, una vía de apremio, un proceso ejecutivo. Los rechazos liminares, pues por ley tienen establecido el recurso de apelación para ello, pero en este caso no. Y bueno, y si pues admitimos en cualquiera de estos tres procedimientos, pues vamos a seguir cada uno de estos tres procedimientos con su procedimiento específico, porque todos varían, no es el mismo procedimiento, ¿verdad? Importante que establezcamos también que no se puede acudir a una ejecución de garantía mobiliaria diciéndole al juez, mire, voy a iniciarla con una venta directa y voy a terminar con una subasta, o voy a iniciar con una subasta y después lo voy a hacer con venta directa. No se puede. La que sí puede estar en medio de estas dos pudiera ser la adjudicación, porque esa sí es una consecuencia en caso no se logre vender o en caso no encontremos ningún postor, pero las otras dos no. Entonces, por eso es importante saber bien cuál es el procedimiento para cada una de ellas. Otra cuestión importante en el procedimiento es que el juez ya no va a ser el que lo tramite específicamente, sino que aquí hay un auxiliar del juez que es el notario, que es el que va a llevar prácticamente el procedimiento de la ejecución judicial para el caso de la subasta pública y también para el caso de la venta directa. Y también podríamos pensar en algún momento para la adjudicación
por la entrega de bienes, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el notario hace un papel importante que lo vamos a ver y tiene 3 funciones específicas en el procedimiento de ejecución, ¿verdad? Y bueno, después de que nosotros podamos establecer los presupuestos procesales y la demanda sea admitida, lo más importante que viene ahorita en esta ejecución judicial son las cautelares. Obviamente, cuando hablamos de cautelares, en este caso de las ejecuciones judiciales, debemos recordar que la mayoría se van a regir bajo el principio inaudita altera pars, ¿verdad? No todas las cautelares se van a diligenciar mediante este principio, dependiendo la fase procesal en la que estemos en cualquier proceso, y este pues no va a ser la excepción. Sino vamos a ver cómo funcionan aquí las medidas cautelares. Y vean que aquí la ley permite no solo medidas cautelares nominadas específicamente y le da un catálogo específico, sino también las providencias de urgencia. Pues como nosotros recordamos, las providencias de urgencia, que nos da un concepto claro el artículo 530 de nuestro Código Procesal, estas pues van a nacer dependiendo del hecho que se quiera cautelar. Y es en esa razón que no son nominadas, sino al contrario, el propio litigante tiene libertad de darle la denominación que quiera respecto de la congruencia que vaya a haber con la cautelar que se pida y el hecho que se quiera cautelar en ese momento, ¿verdad? Así que tenemos que tener un poco la mente abierta para poder visualizar que el litigante puede pedir cualquier situación que sea meritoria para cautelar o para hacer valer esa tutela, esa cautelar en el caso concreto. Importante también el objeto de las cautelares, que difiere un poco del objeto de las cautelares en materia eminentemente civil o mercantil. Aunque esto puede ser considerado como un híbrido, no podemos dejar de analizar la ley en cuanto a que el objeto de esta sirve para garantizar el efectivo desapoderamiento de los bienes dados en garantía. Oigan, esto que es súper importante, porque lo que se busca es que se desapodere esa garantía de manos del deudor garante, o bien que se permita por parte del acreedor garantizado el ejercicio del control sobre estos bienes muebles, que son los que garantizan el cumplimiento de esta obligación, ¿verdad? Y por parte de quién, pues obviamente por parte del acreedor garantizado. Por eso es que aquí el objeto va a ser que se desapodere el bien y que pase a manos inmediatamente del acreedor. Van a haber algunos casos donde la posesión o el ejercicio del control puede ser que ya la tenga el acreedor, y en esa razón la cautelar es improcedente totalmente, ¿verdad? Por eso es que sí tenemos que tomar muy en cuenta lo que la ley nos establece como procedencia de cautelares en esta clase de ejecuciones de garantía, ¿verdad? Aquí les pongo yo, solo en caso los bienes no se encuentren en poder o bajo control o ejercicio del acreedor es que procede una cautelar. De lo contrario, no procede. De ahí que no todas las cautelares van a ser procedentes, aun y cuando la propia ley nos establezca que podemos integrar con el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hay ciertas cautelares que son específicas para poderlas poner en marcha en un proceso de esto, ¿verdad? Les pongo yo aquí algunas: la inmovilización, la prohibición o limitación de venta, que obviamente hay ciertas cautelares que ya la tienen ya la tienen inmersa dentro del concepto mismo de esa cautelar, es decir, el embargo, por ejemplo, pero aquí no es de que vaya a proceder cualquier embargo, por ejemplo, un embargo de salario, un embargo de sueldo, eso hay cuestiones aquí que no son procedentes si la cautelar no es ese dinero, si la garantía mobiliaria no es específicamente esas cuentas o ese dinero como tal, ¿verdad? Y es por ello que la propia ley establece todas estas: la disposición de un bien mueble, ¿verdad? El traslado, el gravamen, el secuestro, que viene siendo las veces de desapoderamiento, ¿verdad? Pero con otros matices más profundos que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en un proceso civil como tal, ¿verdad? O incluso en una ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? De las que teníamos antes, que eran garantizadas con prenda. Ahora, pues, todas estas cuestiones se van a dilucidar a través de esta clase de ejecución, que no va a ser una vía de apremio, sino
hacer una ejecución de garantía mobiliaria judicial, pero bajo el procedimiento que establece la ley, ¿verdad? Y bueno, y las providencias de urgencia que ya, dependiendo lo que necesite el litigante tutelar, pues será lo que se pida y será lo que el juez tenga que otorgar. ¿Cómo se diligencian estas cautelares? Y aquí tengo algunas cuestiones específicas que yo he criticado y pues otras que me parecen correctas, pero siempre pues con crítica sana, ¿verdad? Positiva respecto de lo que establece la ley. Aquí la solicitud el juez puede tardarse hasta 5 días en teoría para otorgar una cautelar, ¿verdad? Y obviamente siempre va a ser su ejecución inmediata, no es como por ejemplo en propiedad intelectual que le da 48 horas para ejecutarse o dependiendo algunas otras cautelares que la ley le da a usted un plazo específico para poderlas diligenciar. Aquí el plazo que le da es al juez para que evalúe si en 5 días puede otorgarlas o no. Esto implica que para poder admitir a trámite una demanda no va a ser en 24 horas como establece la ley del organismo judicial en cualquier otra demanda, sino que aquí tenemos hasta 5 días para poder analizar la procedencia de la cautelar que va a ser o que el juez se va a tener que pronunciar sobre ella hasta que admita trámite esa demanda, ¿verdad? Y bueno, la ejecución va a ser inmediata. Veamos también que la propia ley establece el mecanismo de la revocatoria de las medidas cautelares en este procedimiento de ejecución judicial de garantías mobiliarias, porque aquí le permite al deudor garante que una vez que se ejecute esa cautelar, dentro de los 2 días siguientes pueda presentar el deudor garante los documentos que acrediten que ha pagado. Puede ser a través de una consignación, puede ser a través de un finiquito, puede ser pero eso sí, lo que la ley ordena es que tenga que haber pagado todo, incluso las costas, o sea, todo. No vamos a saber con precisión respecto de costas y ciertas cuestiones, pero si entre las partes pactan de forma extrajudicial y se otorga ese documento por parte del acreedor garantizado, pues el deudor puede presentarlo, puede ser que haya pagado y se haya iniciado la ejecución de mala fe y entonces presente esos documentos. Lo único que no me parece mucho a mí en todo este procedimiento es que una vez presentada esta revocatoria de las medidas por parte del deudor con documentos fehacientes, obviamente, el juez va a resolver en 24 horas, pero no le va a escuchar a la contraparte. Y esta resolución incluso es inapelable, es inimpugnable. Esto nos hace remitir a todos nosotros a pensar en la sentencia, en el expediente 5315-2015 de la Corte de Constitucionalidad, que este expediente, esta sentencia lo que establece es ciertos mecanismos procesales para discutir no solo la idoneidad de las medidas cautelares que otorga un juez, sino también en caso a mí no me otorguen una cautelar. Pero en el caso, por ejemplo, de que a mí me otorguen una cautelar y que sea excesiva o que no sea regido bajo un principio de razonabilidad o de proporcionalidad para ver los efectos de la cautelar en cualquier otro proceso que no sea este que estamos hablando hoy, pues la propia jurisprudencia y también el Código Procesal en algunos artículos establece que están ciertos mecanismos procesales para poderlo hacer valer y discutirlo en el proceso. Si estamos hablando de ejecuciones, pues tenemos la reducción de embargo, tenemos la sustitución de embargo, tenemos la prestación de una garantía, o sea, la que se le pide al actor, tenemos el incidente de contragarantía, que estos son derechos que tiene la parte demandada para que su contraparte, en el primer caso, garantice las resultas del proceso y en el segundo caso de la contragarantía, pues se lleve a cabo un incidente para sustituir el embargo que se tiene sobre una por otra. Y así como tenemos esto para las ejecuciones, para los procesos de conocimiento, pues esa propia sentencia nos enumera o nos dice con mucha precisión que si el juez rechaza una medida cautelar de inicio, pues la propia parte actora o la parte ejecutante pueda pedir a través del remedio procesal de revocatoria que se le otorgue, que se revoque esa decisión y que se vuelva a meditar acerca de la procedencia de la cautelar y se otorgue. O bien el incidente de revocación que está tratado de forma magistral en ese expediente que les comento,
donde la Corte ha establecido que a través de este incidente se le da oportunidad, no solo la parte demandada, que es la parte que sufre la cautelar que se impone en su contra, la limitación a su patrimonio, para que se discute la idoneidad de la misma, sino también que se le dé audiencia a la parte actora, que es la parte a quien le beneficia esa cautelar, y después el juez pueda decidir en auto si la decisión que tomó respecto de la admisión o de haber decretado esa cautelar era procedente y la pueda revocar. Aquí, en este caso, tenemos la revocatoria de medidas como una institución jurídica específica de este procedimiento de ejecución, para que la parte inmediatamente de que diligencien la cautelar en su contra en los 2 días, pues presente el documento que acredite esto y el juez resuelve en 24 horas. La problemática que se da con ello es que vamos a resolver sin saber si ese documento pues es legítimo, ¿verdad? Y ahí pueden venir ciertas cuestiones que van surgiendo en el proceso, incluso de que puedan impugnar ese documento, pero todo esto en este procedimiento de ejecución no permite su discusión en la ejecución. Se tiene uno que ir siempre a un proceso ordinario posterior, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que no me parece mucho y mucho menos que no sea impugnable, porque en efecto los jueces nos podemos equivocar en algún momento, no meditar de forma profunda el otorgamiento de una cautelar o que no sea razonable para lo que se está pidiendo. Pero en el caso de la ejecución de garantía mobiliaria, como la propia garantía marca los efectos procesales que va a tener la cautelar, creo que no nos pudiéramos perder mucho. Pero bueno, la propia ley está limitado. Tenemos que tomar en cuenta la definitividad en ese amparo respecto de que tengamos que agotar ese proceso ordinario para poder dilucidar estas cuestiones. Y por eso es que les digo que hay ciertas incidencias procesales que se van a tener que discutir ya en la práctica, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros ya admitimos la demanda, se otorgaron medidas, pero la medida cautelar no se puede ejecutar? Tenemos muchos procesos donde las cautelares no se ejecutan porque la parte contraria no tiene un patrimonio ejecutable, porque existen, ¿verdad? O disponen de ellos, que es contra la ley, pero lo hacen. En este caso, pues obviamente en la ley se establece que si cualquier cautelar o medida de urgencia no se puede ejecutar respecto del desapoderamiento de la cosa o no se pueda poner en manos en el control del acreedor, pues obviamente se da por concluido el procedimiento y se tiene que certificar al Ministerio Público. Ya tenemos muchas ejecuciones de estas donde el depositario informa al juez que no se pudo no secuestrar el disponer del bien, y en esa razón que se dé por concluido, hasta llega y ya se van con su certificación al Ministerio Público, ¿verdad? Puede ser que lo tenga otra persona, pero si el acreedor garantizado no lo tiene en su poder, lo que corresponde conforme por concluido y se da por terminado ese procedimiento a través de un auto, no lo dice la ley, pero entendemos que si lo vamos a dar por terminado, como en cualquier otra ejecución, va a ser a través, pues, de un auto, ¿verdad? Bien, aquí les coloco de forma más precisa, ¿verdad? Ese documento que se tiene que emitir por el acreedor y dictar de forma fehaciente que se ha pagado ejecutando esta garantía. Pero allí la propia ley dice que tiene que incluir el capital, intereses, costas o cualquier otro gasto que se ha hecho incurrir al acreedor garantizado, ¿verdad? Y ese documento únicamente lo va a poder dar, obviamente, el acreedor, de tal cuenta que no
acreditar, pensemos en un ejemplo, a través de una consignación donde solo se ha dado trámite a la demanda, ¿verdad? Tiene que ser un documento específico donde el acreedor se dé por satisfecho en el pago, en el cumplimiento de la obligación, para que entonces surta efectos respecto de poder decretar la revocatoria de la cautelar en contra del deudor garante, ¿verdad? Y bueno, aquí les pongo como ejemplos, puede ser una transacción, una novación, cualquier acuerdo, o bien la certificación del tribunal donde la propia parte, por ejemplo, comparezca a, comparezca a pagar. Y en este caso es viable que se pueda utilizar el artículo 300 de nuestro Código Procesal y que la parte comparezca como tal y diga, mire, vengo a pagar el monto de la ejecución, los gastos, los intereses, las costas, y si eso es admitido por el tribunal, no en forma incidental ni nada, sino solamente como lo establece el Código Procesal, pues entonces eventualmente puede ser una certificación del tribunal como lo ordena la ley, ¿verdad? Esta resolución, como les decía, no es impugnable, lo cual en la práctica puede hacer pensar al litigante que tiene la vía del amparo directo para poder acudir, pero sabemos que la propia ley establece el agotamiento de otro proceso específico para poder tener por definitivo ese acto que eventualmente pudiera causar agravio. Entonces, si ven, nosotros aquí vemos prácticamente dentro del procedimiento que vamos viendo desde que se inicia la demanda, desde que se otorgan cautelares, ciertas incidencias que la propia ley da, como la revocatoria de las medidas, como el hecho de que se oculten los bienes, como el hecho de que se dé por concluido también y certifique al Ministerio Público, todo eso tiene mucho que ver. Y bueno, ¿qué ocurre? Aquí les he puesto como un resumen de la ley, porque dice más cuestiones, pero esto es lo más esencial, lo más importante. Aquí establece que el acreedor puede promover acciones procesales conforme a las obligaciones no garantizadas. Y esta resolución no puede ser invocada como cuestión prejudicial para la prosecución de la investigación del proceso penal. Esto es importante porque independientemente que se vaya a la vía penal por el ocultamiento, por que se dispuso del bien o por la destrucción del bien, eso va a evaluar la procedencia de estos o no, el Ministerio Público. Esto no puede ser atacado como una cuestión prejudicial, eso es independiente y usted va a poder seguir su proceso penal o lo que tenga que ser en la vía penal, independientemente del cobro que usted vaya a hacer, si no es a través de esta ejecución judicial, ¿va? Bien, les decía que en esa misma resolución donde se admite a trámite, además de las cautelares y además de todo esto que hemos estado hablando ahorita, la ley contempla la designación de un notario notificador que va a ser el auxiliar del juez y que de hecho tiene 3 funciones específicas porque él va a ser el que va a llevar a cabo toda la ejecución prácticamente, ¿verdad? Y independientemente de que, dependiendo la cautelar que se vaya a pedir, tengamos que nombrar un depositario, este tiene que rendirle cuentas pues al juez en el momento que se lo pida o a la parte, tiene que estar informando qué pasó con la cautelar porque dependiendo de ello es la petición de la parte para poder dar por concluido o terminado el procedimiento y obviamente con la consecuencia de la certificación al MP. Pero en este caso, una vez que se admite y se ejecuta la cautelar, el juez también designa un notario. De hecho, lo hacemos en la primera resolución. Se designa el notario que es propuesto por la propia parte ejecutante, ¿verdad? Y esto obviamente va a ser siempre que los bienes se encuentren en poder o bajo el control del acreedor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la ley expresamente no le diga a usted en qué fase procesal es, usted entiende e interpreta que obviamente la cautelar ya se ejecutó y el acreedor ya tiene en su poder esa garantía mobiliaria, ¿verdad? Entonces ya la designación del notario queda en la primera resolución, pero consecuentemente después de ello, la propia ley le ordena al notario que tiene, bueno, el juez tiene que nombrarlo en 48 horas, que es muy diferente la designación al nombramiento. Se designa únicamente al inicio en la primera resolución y después ya se nombra como notario notificador dentro de las siguientes 48 horas y una vez que esta persona está nombrada, algunos tribunales disciernen el cargo, otros no lo disciernen, pero una vez que esto es, pues es nombrado y acepta el cargo como tal,
yo creo que sí es viable que se discierne el cargo para estos efectos. El notario tiene 72 horas exactas para poder notificar al deudor garante. ¿Por qué tiene esas 72 horas? Porque a partir de esas 72 horas él va a tener que presentar al tribunal el acta de notificación correspondiente para que empiece a correr el emplazamiento, que son 10 días. Aquí en esta diapositiva lo que yo les pongo es de forma separada para que podamos entender mejor los tiempos que tenemos, los términos que tenemos para que sea más fácil entenderla. Estas funciones, les decía yo, del notario, porque es la persona más importante de la ejecución prácticamente, además de la garantía mobiliaria, es primero notificar, segundo es llevar a cabo y documentar la subasta pública, la venta directa y la adjudicación de bienes o de pago, y también hacer la entrega de bienes junto con el juez. Vamos a ver más adelante, puede ser que la entrega de bienes sea real o puede ser que sea simbólica, ¿verdad? Dependiendo en dónde se encuentre la garantía mobiliaria, dependiendo de eso, las entregas van a ser así, pero siempre la entrega la hace el notario con el juez y la ley le da estas tres funciones específicas al notario notificado, ¿verdad? Veamos más detenidamente qué pasa. Bueno, otra cuestión importante es la base sobre la cual va a servir la venta directa o la adjudicación, incluso la subasta, ¿verdad? Que es donde más se aplica. Obviamente la ley establece que cuando el acreedor no opte por otra forma de determinación del valor, que usualmente es la que ponen en el contrato o en la propia demanda, ¿verdad? Y que no esté establecido en la ley o que no haya sido pactado por las partes, pues entonces sirve de base para estos tres procedimientos el valor que señale un valuador. Vamos a tener que acudir a un valuador dependiendo de la clase de garantía que sea para que le pueda decir al juez, ¿verdad? Cuál es el monto específico de base para que sirva para hacer la venta directa o la subasta. Incluso la adjudicación, porque se tiene que adjudicar en un monto específico, ¿verdad? Este informe o esta evaluación que va a hacer esta persona, este experto, se tiene que hacer en un plazo máximo de 10 días. Si se dan cuenta, tiene que ser así porque si no, no podemos proseguir con las siguientes etapas dependiendo la decisión que hayamos tomado de ejecutar, ya sea en venta directa o en subasta pública, ¿verdad? Una adjudicación, pero sí tenemos que tener esta cuestión en caso no se haya optado por otra forma. Yo no he tenido todavía que se tenga que acudir a un experto evaluador, pero seguro en muchos tribunales ya lo han de tener. Yo no he tenido, la mayoría lo pactan entre ellos y sirve de base la ejecución, el monto de la ejecución, y ahí no tenemos ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre una vez que ya se ha notificado, que así hicieron cautelares y no tuvimos aquellos problemas que he venido comentándoles? Pues obviamente como todo proceso, se va a hacer valer el derecho de defensa, como todo debido proceso, una vez realizada la notificación, esta persona ejecutada, es decir, el deudor garante, tiene 10 días para presentar documentos únicamente que acrediten el pago, o bien puede plantear la prescripción de forma razonada. De hecho, la excepción de prescripción como tal es la única que la ley establece en este procedimiento de ejecución judicial como defensa ante la misma. Esto quiere decir que el deudor garante no tiene oportunidad de poder tirar cualquier excepción. Si ocurre, pues, si ejecuta la prueba documental, ¿verdad? Pero en este caso, solo tiene como defensa procesal la prescripción y tiene que ser razonada y fundada, con prueba documental establece. No quiere decir esto que entonces tengamos como la propia ley establece que es la prescripción única, el pago lo puede hacer valer, pero ¿para qué lo va a hacer valer hasta este momento si lo pudo hacer valer antes para la excepción, si ya pagó? De igual forma, la ley permite que lo pueda hacer en este momento, es que hizo el pago correctamente
y pagó todo, y entonces no tenemos ningún problema porque la propia ley permite esto. En este caso no tenemos una oposición como tal, como sí ocurre en el juicio ejecutivo, civil y mercantil, donde la propia ley nos establece un procedimiento de oposición razonada y que con ella se van a plantear excepciones. No, aquí solamente es la excepción de prescripción, o bien que usted compruebe haber pagado todo, ¿verdad? En el caso específico, que la parte opte por acreditar el pago en la ejecución en esta etapa procesal, pues obviamente la propia ley establece que el juez hace constar esta cuestión, así como lo establece el artículo 300, y ordena que se haga la entrega de la suma que obviamente va a tener que ser satisfecha para el acreedor, es decir, tiene que llevar todo, las costas, tiene que llevar intereses, tiene que llevar todo, para que se dé por terminado este procedimiento de ejecución de garantía mobiliaria. Obviamente esto va a tener que ser con documentos, o sea, la única prueba que la ley ordena que se exige aquí para poder acreditar el pago, pues es contra entrega de documentos, que el documento lo va a tener que entregar el acreedor al deudor para que éste lo haga valer en su acreditación del pago como tal, ¿verdad? Puede pasar que el deudor quiera pagar dentro de en este emplazamiento que le den, quiera pagar el monto total, ¿verdad? Intereses, costas y todo, o bien que sea extrajudicialmente y pues lo acredite a través de cualquier documento que le dé el acreedor. Pero en cualquiera de estos casos, si se comprueba fehacientemente y documentalmente que se pagó el monto íntegro de la ejecución más todo lo demás, pues entonces se da por terminado el procedimiento. Ahora, si el deudor garante opta por plantear la excepción de prescripción, aquí varía un poco. Porque aquí, ¿por qué les decía que este es un procedimiento híbrido? Porque además de que tiene unas fases escritas, tiene fases orales. Y el procedimiento de excepción de la prescripción, de excepción de prescripción, que es la única que establece la ley para esto, implica que el juez va a señalar dentro de un plazo máximo de 10 días a que se interponga esta excepción, va a señalar audiencia para que de forma oral se pueda discutir acerca de la prescripción, ¿verdad? La notificación establece la ley que se tiene que hacer por lo menos 2 días antes de la audiencia, que se señale para que se discuta la prescripción, ¿verdad? Y en esa audiencia lo que hacen las partes es, pues, argumentan porque es que para ellos procede la prescripción, ofrecen y proponen prueba de una vez en esa audiencia, y el juez en esa misma audiencia decide si es procedente la prescripción o no. O sea, se resuelve todo en una misma audiencia. No es que se difiera, no es que se incidente, nada de eso, sino que en audiencia se va a decidir todo esto por parte del juez, pero obviamente pues en esa audiencia va a tener que tener audiencia a la contraparte para que pueda también manifestarse ante el juez y después el juez pueda decidir, si se dan cuenta. Por eso es que dice las partes argumentan en esa audiencia. Y de alguna forma lo vanguardista de esta ley es que también en apelación, que este es la única decisión del juez en el procedimiento de ejecución de garantía mobiliaria que es apelable. No hay ninguna otra resolución que sea susceptible de poderse apelar. Por supuesto que podemos plantear alguna revocatoria, por supuesto que el litigante puede eventualmente pedir una enmienda, aunque a algunos jueces no nos agrade que pidan la enmienda, no es mi caso, pero la verdad es que la enmienda como facultad del juez para sanear un procedimiento donde se ha viciado constitucionalmente y la propia Corte de Constitucionalidad lo ha establecido así también, esa es pura decisión del juez. Pero si en algún momento el litigante lo quiere pedir y nos hace ver el error en el que hemos caído, pues no está de más que podamos enmendar. La ley no limita la enmienda. Y como tenemos las leyes supletorias que la propia ley de garantías mobiliarias y sus reformas nos remiten a ellas, como es la ley del organismo judicial y el código procesal, pues es permitido. Sin embargo, en el caso de este procedimiento no hay ninguna otra resolución que pueda ser apelable. Y en este caso, como si es apelable la decisión que tome el juez de la prescripción, se eleva con copia certificada porque se otorga la apelación sin efectos suspensivos, y aquí también en alzada se va a conocer en audiencia oral, se va a conocer de forma oral
la apelación. Quiere decir entonces que aquí lo que va a hacer la sala es citar audiencia, solo que ya no en 10 días, sino se acortan los plazos y aquí va a ser en 5 días de recibida la apelación, se señala la audiencia para que las partes en el tribunal adquen comentar y ya sea el juez o los magistrados que tengan la jurisdicción para poder conocer de esta cuestión en alzada, pues resuelvan la apelación. Por supuesto que la apelación únicamente va a ser por integración de leyes y por supletoriedad con el Código Procesal, va a ser únicamente para confirmar la decisión, para modificar la decisión si es que el juez se le olvidó alguna cuestión o el tribunal de alzada no comparte el criterio del juzgador, o para revocarla y pues declarar sea con o sin lugar, dependiendo cómo se haya resuelto en la primera instancia esa prescripción. Pero si se dan cuenta, este procedimiento específico es oral. Así que, y hay otro procedimiento más adelante que es la liquidación, que también es oral, pero ahorita en esta fase procesal tenemos este procedimiento que nos parece que lo que hace es hacer más rápida la ejecución, ¿verdad? Y ante la limitación de estos recursos, no es de que tampoco el litigante tenga opción a irse al amparo judicial, como les digo, van a ver más adelante por qué. Y la razón es porque obviamente tenemos que agotar un proceso ordinario para atacar cualquier situación específica que la ley nos ordene. Y bueno, era esto lo que les decía. Cualquier otra oposición, fíjense, pues sí, puede ser que la parte se quiera oponer a cualquier situación, puede ser que la parte quiera incluso plantear una nulidad, cualquier excepción, cualquier otra que quiera plantear, que no sea la de prescripción o que no comparezca a pagar. Cualquier recurso establece la ley. La ley no establece remedios, pero si nos vamos a la doctrina, sabemos que dentro de los remedios tenemos la aclaración, la ampliación, la revocatoria, ¿verdad? Como tal. Entonces, quiere decir que en cuanto a los recursos de apelación o de ocurso, cualquier otra situación que sea recurso como tal, está limitado en este procedimiento. Cualquier incidente, y aquí vamos a hablar de tercerías también, cualquier incidente, un incidente de impugnación, por ejemplo, porque puede darse de algún documento. Cualquier defensa, dice, si se trata de una acumulación, tercería, intervención o emplazamiento de terceros de cualquier naturaleza, el juez debe rechazarlo de plano. Esto tampoco implica que el litigante pueda acudir al amparo judicial. ¿Por qué? Esta resolución de rechazo de plano por cualquiera de estas situaciones que quiera plantear alguna de las partes en el procedimiento de ejecución judicial de garantía mobiliaria es inimpugnable, ¿sí? Pero la ley le establece que tiene que acudir al ordinario, y por eso es que les vengo diciendo que el amparo judicial está también limitado, porque vamos a tener que acudir, o el litigante va a tener que acudir al juicio ordinario, que me parece que hubiese sido mejor un procedimiento más corto, como una vía oral o como un juicio sumario, si quieren, o como un incidente, no sé, pero entiendo que optaron por el juicio ordinario para que tenga mayor oportunidad de probancia y de recursos, ¿no? Entonces, el interesado tiene que acudir para plantear cualquiera de estas situaciones al juicio ordinario. El planteamiento de este juicio ordinario tiene un plazo de caducidad que es de 60 días, plazo máximo, ¿verdad? Que es a partir de la notificación notarial que se haga dentro de esa ejecución, en cualquiera de las 3 formas que se haya solicitado por parte del acreedor, o en caso de los terceros, pues a partir de la fecha de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Ojo, quiere decir que no necesariamente me van a mí ejecutar, sino que eventualmente, a partir de la publicidad del registro de esa ejecución, yo puedo eventualmente plantear el juicio ordinario para poder anular o para poder defenderme o para poder plantear una tercería o cualquier oposición, cualquier situación, ¿verdad? Y así lo ordena la ley en este sentido. Otra cuestión importante, y con esto vamos a ir terminando porque no los quiero tener tanto tiempo en esto, pero pues dividí la charla en 2 fases para que sea más ordenado, es esto, las limitaciones que tiene este propio juicio ordinario, ¿verdad? Y debemos entender con esto que el juez no puede suspender el procedimiento de ejecución de garantías mobiliarias si, por ejemplo, en el juicio ordinario, si, por ejemplo, se plantea el juicio ordinario, no implica que el procedimiento se vaya a suspender. El procedimiento continuará y el juicio ordinario continuará.
Sin embargo, hay una excepción. Aquí quiero ser enfática en que analicemos primero la jurisprudencia que tiene la Corte de Constitucionalidad respecto de que ningún juez puede interferir en otro juicio que esté llevando otro juez. Eso lo prohíbe la jurisprudencia, lo prohíbe el artículo 71 de la Ley de Organismo Judicial. ¿Por qué razón? Porque muchos litigantes acuden a plantear procesos y a pedir como cautelares que se suspenda un procedimiento específico, y eso no se puede. Ya la jurisprudencia ha explicado por parte de la Corte de Constitucionalidad a través de amparos que ningún juez puede interferir en la causa de otro. Y el interferir en la causa de otro no se puede hacer a través de una cautelar. Suspender un procedimiento no se puede, a menos que se plantee un amparo y que se otorgue un amparo provisional donde se deje en suspenso un acto como tal de un proceso, es decir, una decisión que ha tomado un juez. Entonces se suspende el acto, ¿verdad? Y si tiene consecuencias, pues obviamente tendrá sus consecuencias jurídicas dentro del proceso, pero no se puede suspender el proceso como tal, ¿verdad? Lo tenemos también la Ley del Organismo Judicial. Además de esto, una vez que tenemos claro esta situación, en este proceso de ejecución de garantías mobiliarias tampoco es factible que se pueda suspender este procedimiento de ejecución por el planteamiento del ordinario, sea antes o después. Sin embargo, hay una excepción, y la propia ley establece que si hay fundados motivos que son razonables para establecer que hay un documento, que existe falsedad en alguno de esos documentos que se acompañan a la solicitud inicial de la ejecución de garantía mobiliaria, pero ahí sí, la propia ley dice fundados y razonables motivos que solamente el juez va a poder establecer, y ahí es donde creo yo que hay que tener mucho cuidado porque pudiéramos caer en alguna arbitrariedad. ¿Cómo establecer si un documento es falso prima facie? ¿Cómo poder decir, ay, sí, yo creo que esto es falso? Y entonces, si el juez cree que hay suficientes motivos razonables, entonces en ese contexto sí se puede suspender el procedimiento de ejecución de garantía mobiliaria, solamente. De lo contrario, no se puede. Aquí también dice, o bien que algún tercero demuestre documentalmente un derecho prioritario, pues obviamente si eso es documentado en el juicio ordinario, cualquier derecho prioritario, sea de preferencia o de dominio, en el caso que planteen una tercería como tal, pero se va a tener que llevar a cabo a través del ordinario, y siempre que exista previo la orden de suspensión o cautelar y se preste una garantía suficiente por daños y perjuicios, entonces se va a poder suspender ese procedimiento. Si se dan cuenta, aquí la ley ordena que la parte que está pidiendo esa suspensión de la ejecución de garantías en razón de estas dos cuestiones tenga que garantizar, en el caso del tercero va a tener que garantizar los daños y perjuicios, y pues obviamente esta cuestión de la garantía la va a tener que fijar el juez en base al monto y en los parámetros que establece nuestro Código Procesal Civil Mercantil. No lo establece concretamente la ley, pero como nos permite supletoriamente acudir a aquellas, entonces lo tendríamos que hacer de esa forma, en plazos, en montos y en los porcentajes de no más del 20% ni menos del 10%, dependiendo, ¿verdad? Pero definitivamente aquí sí hay una prestación de garantía para poder ejecutar en el juicio ordinario alguna limitación del procedimiento de ejecución, ¿verdad? Esa garantía, ojo, debe cubrir el monto del capital, intereses, costas. Prácticamente lo que le está diciendo aquí es que dependiendo lo que se esté ejecutando, de igual forma va a ser el monto sobre el cual se fije la garantía. Prácticamente se va a suspender el procedimiento, pero usted como acreedor va a tener garantizado de alguna forma en ese proceso ordinario cualquier daño o perjuicio que resulte en el tiempo por la dilación de ese proceso, o por si eventualmente la persona que instó este proceso lo pierde, ¿verdad? Entonces, importante esto que les voy diciendo, porque si se dan cuenta tiene muchas cuestiones incidentales que pueden ocurrir, pero si tenemos claro cómo es el procedimiento y las limitaciones que tiene, porque el fin o el objeto de esta ley y de este procedimiento es que sea rápido, que no tenga trabas como usualmente ocurren en las ejecuciones, ¿verdad? O en los juicios de conocimiento. Esto lo que hace es garantizar también que cualquier daño o perjuicio que se le pueda causar por plantear algún juicio de estos, pues tenga garantizado por parte del acreedor. Y bueno, si el deudor no comparece en esos 10 días, pues
no hay rebeldía, no es que se acuse la rebeldía, no es que venga a contestar la demanda, no, no nada de eso, sino únicamente se procede inmediatamente dependiendo cuál de los tres procedimientos se decidió ejecutar, pues entonces nos vamos a ir a la normativa específica de cada uno de estos tres procedimientos, sea subasta pública, sea venta directa o sea adjudicación de bienes en pago. No hay problema con esta situación. Hasta ahí quiero quedarme porque después de esto, bueno, se me había olvidado decirles, si, por ejemplo, el notario notificador no pudiera notificar la ejecución y la primera resolución a este deudor garante, pues entonces la ley ordena que por una sola vez se pueda notificar por edicto en el diario oficial. Ahora está ahí del otro de mayor circulación, pero ya sabemos lo que está respecto a la inconstitucionalidad y aplica también para esto. Y esta notificación debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a que conste que no se pudo notificar. Esto implica que el notario, además de que tiene que presentar la cédula, en el caso que sí pueda notificar, también si no le es posible notificar, entonces lo haga ver al tribunal porque el tribunal va a ordenar inmediatamente que se realice este dicto para que se pueda notificar. Lo que ven ustedes aquí es que la ley no está dejando de lado ninguna cuestión que pueda paralizar el procedimiento de ejecución. Y eso creo que es importante porque es lo que le da esa, esa forma moderna de tramitar un proceso de ejecución de forma rápida, ¿verdad? Hasta aquí lo que hemos tenido es todo este procedimiento con algunas incidencias que vienen si se notifica o si no se notifica. Pero si no se notifica, tenemos esta cuestión que nos permite la propia ley para poder notificar por edicto dentro de los 10 días siguientes, o bien, si no comparece el deudor, pero sí se notificó, pues ya vamos a iniciar cualquiera de los tres procedimientos de ejecución. Después de esto tengo cómo empezamos ya los procedimientos, pero esto lo dejé para la siguiente clase, para la siguiente conferencia o charla que tenemos, y voy a explicarles uno a uno la subasta pública, la venta directa y algunas cuestiones incidentales que ocurren en la práctica en estos tres procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias. Y bueno, y al final pues traigo unos ejercicios prácticos para que podamos discutirlos. Yo me quedaría por ahí, no sé si por el momento tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctora, por su disertación. Sí, vamos a ver si tienen alguna pregunta, compañeros. Pueden levantar la mano o bien encender su cámara con toda libertad. Sí, con la compañera Iris Elizabeth Rodríguez, adelante. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, la compañera levantó la mano. Iris Elizabeth Rodríguez, por favor, compañera. Adelante. Bueno, buenas noches Le oímos. a todos. Muy buena disertación, porque es en relación a las medidas precautorias. Hace más o menos como 2 semanas vi un proceso de ejecución de garantía mobiliaria en la que se estaba como medida precautoria un secuestro. El detalle estuvo de que cuando el depositario quiso hacer el desapoderamiento del bien mueble, no lo pudo llevar a cabo. Nos indicaban mediante memorial de que, si bien es cierto, el bien a desapoderar tenía las mismas características, ya le habían cambiado, otros ponemos que no, porque no teníamos la certeza de que el bien sea el que ellos deseaban ejecutar la medida precautoria. En este caso, procedería una nueva proposición de una medida precautoria y se podría dar por terminado el proceso, licenciada. Perdón, Iris, es que estaba inestable la conexión, pero cuando llegaron a secuestrar el bien, ¿qué características o cómo lo habían cambiado de color o cómo era la cuestión? No, tenía las mismas características a excepción del número de placa. Entonces, ellos estaban pidiendo de que se pudiera dar nuevamente la medida precautoria con el cambio del número de placa, pero no justificaron el por qué el cambio, por darle un motivo. Ya. Entonces, llevaba en discusión la relación de que como hace
las placas de hace como 2 años eran papel, ¿verdad? Y ahora que vinieron a hacer el cambio por metálicas, tal vez podría hacer ahí el cambio, pero no teníamos como la certeza de que efectivamente era el bien sobre el cual se iba a secuestrar. Sí, lo que ocurre es de que el bien que corresponde a la garantía mobiliaria, porque es el desapoderamiento, tiene que estar identificado no solo en el documento, sino en el registro. Entonces, si hay otra placa, ellos tendrían que acreditarle a usted que ese bien corresponde al mismo que fue el que garantizó la obligación, porque de lo contrario no se podría. Por supuesto que pueden hacer cambios, pueden hacer mil cosas, pero creo que le corresponde a la parte ejecutante demostrar, y eso sí tendría que pedir algún informe, alguna cuestión en la SAT y todo esto que conlleva lo de las placas en los registros correspondientes para que se pueda otorgar nuevamente una cautelar, pero esto tiene que ser congruente con lo que originalmente está en el documento y lo que se inscribió, porque acuérdese que eso está inscrito en el registro de garantías mobiliarias, entonces tiene que ser congruente para que, o sea, la identificación, porque de lo contrario no se podría hacer. Tendrían que decir ellos, mire, no se pudo hacer, hubo ocultamiento, si fuera el caso, y se da por concluir el procedimiento, se certifica el MP y entonces ahí se va. Ellos tendrán que cobrar esto no a través de la ejecución de garantías mobiliarias, sino a través de otro juicio, que va a tener que ser el que, si tienen un título específico, dependiendo si no lo pudieron hacer allá, en cualquier otra forma, sea de conocimiento o de ejecución, ¿verdad? Gracias, licenciada, por aclarar mis dudas. Entonces lo tendré muy en consideración porque como debido a lo que usted estaba indicando, de acuerdo a las medidas precautorias, fue donde me surgió la duda, de acuerdo al caso concreto. Así que muchas gracias. Gracias. De nada, totalmente, sí. Aprovechando, perdón, doctora, aprovechando para adelantar con las fotografías, ¿será que pueden encender todas sus cámaras para la fotografía? Y siempre vamos a continuar también con las preguntas, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo. Adelante, Vanessa Quinteros, por favor. Muy buenas noches a todos, licenciada, mucho gusto. En cuanto a la explicación que nos ha dado al procedimiento de la ejecución de garantías mobiliarias, tengo 2 consultas que quisiera hacerle. Una de ellas es en cuanto a la limitación en el juicio ordinario. Si no estoy mal, entiendo que una vez una vez ya han tramitado el juicio ordinario, presentándose alguna de las excepciones que usted nos hizo ver por las cuales se puede limitar la ejecución de la garantía mobiliaria, es decir, que se deben de presentar estas limitaciones dentro del juicio ordinario y en ello, posterior a ello, ya resolviéndose si se llega a encontrar alguna limitación, hacer de conocimiento al juez que está tramitando la ejecución y para que éste pueda limitar el procedimiento o llevar a cabo la ejecución de garantía mobiliaria. No sé si estoy bien en cuanto a lo que yo comprendí en cuanto a este tema, licenciada. Sí, fíjese que sí. Cualquier situación que sea de las que enumera la ley tiene que acudir al juicio ordinario, pero vamos a tener que terminar ese juicio ordinario para poder suspender la ejecución de garantía mobiliaria, a menos que se pida como cautelar que se suspenda la ejecución, pero por esos 2 motivos que les decía, que sea porque se presuma alguna falsedad de forma razonable y fundada, o bien que fuera un tercero y que se le pida la garantía. De lo contrario, todo eso usted lo va a tener que hacer valer a través de un juicio ordinario. Así es. Perfecto, licenciada. Y mi otra consulta es en cuanto al momento que no se pueda notificar mediante notario notificador, el plazo de los 10 días. Según entiendo yo, el notario notificador debe presentar las actas de notificación debidamente razonadas, al igual que las copias que se le entregaron en su momento, de por qué no se pudo notificar al deudor garante. Pero el plazo me imagino que empieza a contar de cuando se notifica la resolución
que se tiene por incorporar las actas de notificación y haciéndole saber al acreedor el motivo por el cual no se pudo notificar al deudor garante. Una vez notificada esta resolución, me imagino yo, licenciada, que entiendo que se empieza a cumplir, a contar los 10 días para Así que es. se presenten la Sí, solicitud así de es. registro. Sí, o sea, una vez que se presenta por parte del notario que no se pudo notificar por la razón que haya sido, ¿verdad? Le presenta el acta razonada, así como las nosotros conocemos, y devuelve las copias, uno va a tener que emitir eso. Perdón, se me quedó sin conexión. Les decía que es a partir de que se notifique esa resolución que se cuenta ese plazo. No puede ser antes porque no habría certeza jurídica. Aunque la ley no lo diga, lo vamos a hacer igual como establece la ley del organismo judicial, y entonces va a tener que ser a partir de que se notifique esa resolución para ponerle en conocimiento al acreedor, que es el notario designado y nombrado propuesto por ellos, no pudo notificar. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. A usted. A ver, el siguiente, vamos a ver otra pregunta. Compañero Miguel Coro, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Gracias, licenciada, por esa explicación tan amplia. Yo le quería hacer dos consultas. La primera es que en el texto que se indica de que en el caso de que no se pueda ejecutar la garantía, se puede dar por concluido el procedimiento y se certifica al Ministerio Público para que ellos investiguen. Pero dice una parte del texto de que se deja... Porque se le apagó su micrófono, perdón, el micrófono, creo que otra vez se le apagó. Ahí está, perdón. No sé si se escuchó todo. Adelante. Bueno, sí, repito la pregunta, Ali. Solo en el caso de que cuando se termina el procedimiento y se certifica al Ministerio Público, en ese mismo artículo establece una parte de que se dejará a salvo la libertad de promover la ejecución de las obligaciones no garantizadas, entiendo yo las que se refieren al procesal civil. En ese caso, el juzgador deja a salvo ese derecho, lo solicita al acreedor, y si fuese ese el caso, con la certificación de ese procedimiento, él puede promover nuevamente la vía ejecutiva común, como le decimos nosotros, o digamos, no se podría iniciar el procedimiento que esa ahí las obligaciones no garantizadas. Esa sería mi primera pregunta, licenciada. No tenga pena. Mire, no, esa resolución no la hace las veces para ejecutar ni nada. Sencillamente la ley le da ese derecho, esa facultad para que pueda iniciar, pero va a ser otro proceso diferente, ya sea en un juicio ejecutivo o en un juicio de conocimiento, porque acordémonos que en el juicio ejecutivo, si no hay un título como tal, no va a proceder ningún juicio para ejecutarlo, tenemos que tener el título. Entonces, necesariamente se va a tener que ir a un juicio de conocimiento de cobro, ¿verdad? Pero no es de que uno deje a salvo, ya la ley expresamente ya le deja a salvo ese derecho de poder ejecutar, pero ya no va a ser en ese proceso, eso se da por concluido, hasta ahí llega, y tendrá que iniciar otro proceso. Si tiene su documento específico, lo que hace la ley aquí con esto es de alguna forma salvaguardar el que no necesariamente porque acudió a la ejecución judicial de garantía mobiliaria y se terminó todo. No, el hecho de que él pueda cobrar y tenga la satisfacción como acreedor de que le hagan el pago de todo lo que le deben, pero ya no va a ser a través de este procedimiento porque la cautelar fue infructuosa. Entonces ya no podrá ser ahí, va a tener que ser en otro proceso. Y partiendo siempre de eso, se decía que, digamos, que la garantía cubre el total del capital, intereses y costas. Siendo ese el caso, ellos no podrían promover una liquidación de costas, sino que ya se entiende que ya se cobró todo eso en la ejecución de la garantía. Sí, qué buenísimo que preguntó eso. Sí, lo que pasa es de que lo que sí puede existir es un saldo insoluto. Si lo que se cobró todavía, la garantía era por más, o sea, lo que realmente vale, lo que realmente se debía es por más, existe un saldo insoluto que se puede cobrar, pero no en esta vía, sino en otra. En otra vía la puede cobrar, ¿verdad? Si tiene el documento, sea ejecutivo o juicio de conocimiento.
pero en el entendido que tiene la ley aquí es de que no es de que va a poder cobrar liquidación, ahí se paga todo. Es más, hasta van a ver ustedes en la otra sesión que tengamos que en la liquidación, cuando se pasa ese procedimiento, se le paga hasta el notario, se paga cada cuestión en que se incurrió. No hay oportunidad de que quede ahí una cuestión, a menos, como les digo, esto como es de mobiliario, sí puede permitir algún cobro de saldo insoluto, pero dentro de la ejecución, en teoría, queda salvaguardado todo como para que usted no pueda acudir a una liquidación posterior. Gracias, licenciada. Muy bien, vamos a concluir, ya que tenemos la otra sesión, vamos a tener esas preguntas, ¿verdad? Entonces, las que están pendientes, por favor, la otra sesión la vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, les agradecemos mucho, licenciada doctora Karin Sorelli, por su disertación. La verdad es que muy enriquecedora, ¿verdad? Y disculpe a usted y a todos los compañeros porque tuve problemas al principio de la sesión por las dos computadoras, no me fallaron, les pido disculpas, pero agradeciéndoles en nombre de la Escuela de Estudios Judiciales de la doctora Ana María Pimentel, ¿verdad? Por estar participando, y a usted, doctora, por su disertación tan profesional, ¿verdad? Como siempre es, y agradeciéndole mucho por todo el apoyo que le brinda a la escuela, ¿verdad? Entonces, no me queda más despedirme y volverlos a ver el 21 de septiembre, ¿verdad? Que es la otra sesión. Muchas gracias, feliz noche y bendiciones a todos. Recording stopped. Feliz noche a todos, feliz fin de semana. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz Buenas noche. noches, un abrazo a todos a la distancia. Buen descanso a todos. Feliz noche. Magíster Sorelli, que esté muy bien. Saludos, mi querida Lick. Gracias, qué gusto verla.